El día de hoy se da a conocer que Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos, quien declaró en contra de todo mundo, las mafias panistas que supuestamente recibieron dinero para aprobar, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética de Peña, que supuestamente tenía videos, etcétera. Este personaje que anunció que iba a hundir a medio mundo, en realidad no hundió a nadie, o la fiscalía no tuvo la capacidad para saber de qué se trataba lo que estaba este señor ofreciendo. Pasó un tiempo en la prisión y por desgracia va a salir en cualquier momento. Está a punto de salir de prisión. Estaba acusado de lavado de dinero, de corrupción, de todo lo que usted ya conoce, este personaje. Pues bueno, un tribunal federal le concedió la medida de prisión domiciliaria, va a seguir su proceso en su domicilio. Así que justamente esta foto es lo que él consideró seguir su proceso en su domicilio. Esta es una foto de un momento clásico de cuando él estaba siguiendo su proceso de domicilio en el Duck Mandarin, se llama ese lugar, ¿no, Álvaro? Es un lugar no lo conozco. De comida muy... Ni yo lo conozco, pero entiendo que es un lugar de comida muy acá, que creo que es comida china. Y ahí hay un pato, ese patos, es un pato, sí, ese es un pato, debe estar bien bueno ese pato, te lo garantizo. Sí, efectivamente es inminente que este personaje que fue el encargado de la campaña de Enrique Peña Nieto en las relaciones internacionales y luego director de Petróleos Mexicanos, vuelva a su casa con tanta tranquilidad después de que se fugó del país, después de que fue detenido en España y después de que llegó a México armando un acuerdo con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero para proporcionar información sobre la corrupción de Odebrecht y la corrupción de la compra de agronitrogenados. El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, ante la oficina del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que afirmó que pues tuvo conocimiento de todo este complejo, de toda esta corrupción de Odebrecht. Estoy viendo justamente la denuncia, Alejandro, que dice: vengo a presentar ante esta autoridad formal denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos a efecto de que, con base en la información esencial y eficaz que vierto en la presente, determine otorgarme un criterio de oportunidad y o me proporcione una salida alterna en estricto apego a la ley respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia y que más adelante se precisan, informando que permitirá a esta autoridad la persecución de un delito más grave, ya que con esta denuncia y con los datos de prueba que se aportan, se permitirá conocer sobre los sobornos entregados por Odebrecht en México y cómo ese grupo y o persona jurídica de corte empresarial sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, su secretario de Hacienda y al Poder Legislativo mediante diversos actos, entre los que destacan múltiples entregas de recursos y promesas de beneficios a las personas que señalaré más adelante. Situación que comenzó con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y culminó en el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética. Y agrega: durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no solo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado mexicano, sino que además participó activamente
junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética, facilitando, por instrucciones de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, importantes sumas de dinero a los grupos parlamentarios, utilizando a Pemex como instrumento para dichos fines ilícitos. Inclusive, Odebrecht sabía que los recursos que aportó a partir de 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente de la República negociaba en el Congreso de la Unión. Y de igual manera, agrega la denuncia que presentó en agosto del 2020 Emilio Lozoya Austin, dice: deseo denunciar todo lo que conozco sobre la adquisición del complejo agronitrogenados y su rehabilitación, así como narrar diversos hechos de corrupción que acontecieron en los sexenios anteriores. Y después detalla Emilio Lozoya Austin la transferencia de más de $10 millones de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto, dinero que se utilizó, por ejemplo, y proporcionó números de cuenta a los que fueron depositados recursos para pagar a consultores de la campaña de Enrique Peña Nieto. Proporcionó situaciones y inclusive se filtró una grabación de la entrega de dinero en efectivo en aquellas grandes maletas en el Senado a senadores del Partido Acción Nacional, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también a Jorge Lavalle, a otros senadores como Salvador Casillas, Vega Casillas, ex secretario de la Función Pública, y al ex candidato presidencial Ricardo Anaya, además de otros personajes involucrados en estos sobornos. Es decir, esto que le acabo de leer es lo que permitió a Emilio Lozoya llegar a México y seguir prácticamente un tiempo en la cárcel y luego en libertad en su casa, en prisión domiciliaria, su proceso. Y el asunto, al día de hoy, Alejandro, está ya prácticamente hecho trizas. Sí, Álvaro, pues ya todo ese caso se fue al carajo. Es un caso que prometía, pues, como en otros países, hasta en democracias muchísimo más débiles, el caso Odebrecht provocó el suicidio de un presidente, de Alan García en Perú. O sea, nada más. Y por todos lados, pues el caso Odebrecht, pues salpicó y en democracias más débiles, pues hubo acción penal contra muchísimos políticos, menos en México. En México no hubo tal cosa. Y mira, parece que es una carrera también de la Fiscalía para ver si hace el ridículo y de qué manera lo hace de manera más llamativa. Fíjate, acaba de anunciar una nueva orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca. Usted se va a acordar, porque aquí los estuvimos diciendo, de hecho un viernes en la noche, que salía Cabeza de Vaca de ser gobernador y perdía por lo tanto el fuero constitucional. Aquí usted lo recordará, dijimos todavía con cierta esperanza en que la Fiscalía no fuera esto que sabemos que ahora ya con más claridad que es. Dijimos, Cabeza de Vaca pierde el fuero este viernes en la noche, dijimos. Tienen que ir por él. Este viernes en la noche se les va a ir. Y se les fue. Ya para el viernes en la noche ya no sabían dónde estaba. Del viernes mismo en la noche ya no sabía la Fiscalía en dónde estaba. Y en lugar de detenerlo, se les fue. Deliberadamente o no, o porque está corrompida, o porque... Pero híjole, ya lleva 5 años ahí Alejandro Gersmanero, Álvaro. Y ahorita ya cualquiera cosa de que, no, es que adentro están corrompidos, están los...
Bueno, aquí lo dijimos que casi desde el programa número 1 en Los Periodistas, de que había allá adentro, estaban infectados por toda la estructura que había dejado Murillo Karam. Lo dijimos aquí hace 5 años, ya ahorita ya volvérselos a decir, pues ya. Pero fíjate bien lo que te voy a decir. Acaban de anunciar una orden de aprehensión. Cabeza de Vaca quedó en las plurinominales. Claro. Cabeza de Vaca, si no lo agarran ahorita, Ya no lo van a agarrar. no lo van a agarrar por eso, pero voy a dejar nomás la advertencia. Fíjense lo que va a pasar. Si no lo agarran ahorita, va a tener fuero. Y va al Senado o a una diputación. A la Cámara de Diputados. Se va a aventar otros 3 años. Va a empezar este jaloneo de la fiscalía tratando de ir por él, pero no va, pero sí va. Y luego el otro tratando de esconderse y a punto de alcanzar el fuero, pero no lo alcanza. O sea, un ridículo, porque ni siquiera pueden ir por un exgobernador acusado, señalado de desvío de recursos. O sea, es una carrera también de la fiscalía por terminar de... Hoy, fíjate, allá en Tamaulipas, el día de hoy, le acaban de presentar una nueva orden, más bien una nueva denuncia por un desfalco de 180 millones al que fue el rector, un operador de García Cabeza de Vaca, Guillermo Mendoza, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por un desfalco de 180 millones de pesos. Bueno, también está denunciado García Cabeza de Vaca. ¿Y tú crees que eso llegue a algo? Hay, Alejandro, pues sí. Francisco Javier García Cabeza de Vaca va en el lugar número 1 de la segunda circunscripción. Quieren que sea diputado a Ahí fuerza. está, lo estamos viendo. Esto se aprobó el 24 de enero. Va a ser diputado. Va a ser diputado. Ahí donde está, en la misma circunscripción, donde, pues sí, mira, hay, de que entra Alejandro. O sea, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora le han librado una orden de aprehensión. ¿La van a cumplimentar? Pues no. No se ve que tenga ganas el fiscal Alejandro Gertz Manero. Y no es solamente un asunto del Poder Judicial, que sí, lo acabamos de decir, el Poder Judicial está actuando de manera política, de manera facciosa. Pero si la Fiscalía, tantos años después, no ha sido capaz de articular, de armar, de sostener un caso, pues entonces esto ya va a ser diputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y va a ser en una de esas candidato presidencial en el 2030. No, si es que Lorenzo Córdoba no le gana. No le gana. Porque Lorenzo Córdoba ya armó, va para la candidatura, Alejandro. Pues sí, sí puede ser. Ahora, me regreso al tema de la fiscalía. La mayoría de los casos, Álvaro, también no se... casos tan renombrados no se ganan necesariamente en los tribunales. Se ganan primero afuera, en la opinión pública. Te ganas a la opinión pública. ¿Hace cuánto que alguien no ve a Alejandro Gertz Manero? Porque no actúa ni es desde su oficina, o a menos de que actúe para él mismo, pero tampoco actúa políticamente. O sea, ustedes recordarán, les guste o no, el periodo en el que Santiago Nieto estuvo en la UIF, tomaba los casos y los ponía en las manos de la opinión pública, los echaba a andar y luego echaba a andar cosas. A mucha gente no le gusta, pero había una sensación de que por lo menos había alguien trabajando por la justicia. Es lo que me pasa a mí con la Secretaría de la Función Pública. De repente desapareció esa secretaría, ¡pum! ¡Vámonos! Desapareció. Yo no sé dónde está, qué hace, señor, no tengo nada, nada, no sé nada.
y también ahí están los resultados, digo. No puedes decir tú que, ay, qué barbaridad, qué buen secretario. Y vuelvo al tema Alejandro Gertz. O ¿quién lo ha visto? ¿Quién sabe dónde está? Si es fiscal, ¿dónde está, Álvaro? ¿Vive aún? Espero que sí, con mucho respeto, ¿no? No, lo digo sin ironía. Alguien que no aparece jamás, porque no es un árbitro en el que se diga, no importa que no se vea, pero que se sienta. No. Aquí no se siente no es nada. papel, nada. Aquí asistimos permanentemente al derrumbe de casos. De todos. Aquí hemos revelado, Sin embargo MX y aquí en Los Periodistas, la investigación que hay con base en documentación oficial sobre Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo desafuero está pendiente en la Cámara de Diputados y no se mueve nada. Aquí hemos acreditado con documentos la investigación que hay sobre Silvano Aureoles por corrupción en el estado de Michoacán. No pasa nada. Aquí hemos también informado con documentos de otras investigaciones y todas, incluyendo la de Emilio Lozoya Austin, sobre Videgaray, sobre, se supone que Enrique Peña Nieto, a pedido de la Unidad de Inteligencia Financiera, que acreditó movimientos que hacen presumir conductas delictivas de Enrique Peña Nieto, no pasa nada. Bueno, lo de Genaro García Luna, se supone que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dio más elementos. No avanza nada aquí. Ya $2 millones de García Luna gracias a una juez que resolvió en Miami. ¿Y qué más? ¿Y Peña? O sea, para muchos millones de mexicanos que tenían una expectativa de que no solamente se acaba la corrupción, sino también la impunidad, es frustrante ver a una Fiscalía General de la República incompetente, porque podría ser lenta, pero eficaz. No, es incompetente absolutamente. No solamente el fiscal general Alejandro Gertz Manero, sino las fiscalías, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía para Delitos Electorales. Entonces, va a ser un sexenio perdido en términos de combate a la impunidad. Y eso, obviamente, se le cargará al presidente López Obrador. Es correcto. No a Alejandro Gertz Manero. Sí, no, señora. No al a Ortiz presidente. Pinchetti, fiscal Así es. de Asuntos Electorales. No a María de la Luz Mijangos, fiscal anticorrupción, que son los responsables de investigar. O que digan, no, si Alejandro Moreno Cárdenas nunca se robó nada. Es inocente. Hasta los clips dejó. Todo es producto, esas mansiones allá en Campeche son producto de su trabajo, de... No sabes nada. No, por eso. No sabes dónde está el fiscal, menos sabes de un caso como ese, Álvaro. Es frustrante. ¿Qué ha pasado con la denuncia, las 5 denuncias que hay contra Peña? ¿Qué ha pasado? ¿Ha declarado? Primero va y hace fiesta. Nada, no declara nada. No declara es nada. Un poco también como el propio caso de Ayotzinapa. ¿Por qué no ha declarado Enrique Peña Nieto? El general secretario Cienfuegos. No es que ellos hayan ordenado la desaparición, pero sí, a partir del informe que presentó Alejandro Encinas antes de irse, que también no me parece que dejar aventado un caso sin aclararlo al 100% se vaya, pero con las evidencias, con los señalamientos que se hizo desde la Comisión de la Verdad, ¿por qué no ha declarado Peña? ¿Por qué no ha declarado tampoco el general Cienfuegos? Esas son las cosas que sí frustran a mucha gente. Y bueno, pues está ahora un caso emblemático, el más emblemático de ataque
contra la corrupción y la impunidad, el caso Lozoya, derrumbándose. Y bueno, uno de los personajes más cercanos al grupo de senadores del PAN que están inculpados, que fue secretario particular de Felipe Calderón, Roberto Gil Suárez, lo dijo desde aquel agosto cuando Lozoya llegó a México. Esto se va a derrumbar. Hijo, man, qué frustrante. Bueno, que lo diga un sujeto así. Pues no deja de ser, digo, está el papel que todos conocemos, que cada vez más descarado y cada vez más evidente del Poder Judicial, pero eso no le quita la responsabilidad a la Fiscalía, todos sabemos. Ha habido casos como, por ejemplo, donde ha habido declarada negligencia de la representación pública, de la Fiscalía, del Ministerio Público, declarada ineficiencia. Yo me acuerdo mucho una vez que estaban, cuando iniciaba el caso Lozoya, no me acuerdo en qué momento el proceso, que el juez regaña al Ministerio Público porque habían mandado a un chamaco que no tenían idea clara de qué iba a enfrentar ahí frente al juez, con Rosario Robles a un lado. Y el juez les dijo, oiga, ¿sí sabe usted o no sabe en qué está? Y está un chamaco o él echó bolas, según la propia reportera de Sin embargo, literalmente colorado el chamaco, cayéndosele los papeles, echó bolas porque no sabía qué responderle al juez. ¿Qué es eso, Álvaro? ¿Es ganas de perder? ¿Es ineficiencia? Y es el sello, desgraciadamente, de la Fiscalía de Gertz Manero. Bueno, pues ahora mismo, en unas horas, va a estar la foto de Lozoya, de Emilio Lozoya Austin, el que le manejó la campaña de Peña, celebrando ¿en dónde? En ese mismo restaurante. En ese mismo restaurante, de regreso, a comer pato ahí en el mismo restaurante, para vergüenza de los mexicanos y para vergüenza de Gertz. Y tal cual, todo esto, se le va a cargar, no a Gertz. ¿Gertz qué, hombre? ¿A quién le importa Gertz Manero? También ayer, se le va a cargar al presidente López Obrador. También ayer el presidente tiene que fijar una posición porque su compromiso de lucha contra la impunidad, sustentado en buena medida en la Fiscalía General de la República, a quien él propuso a Gertz, pues es un fiasco. Pues sí, desgraciadamente la verdad es que yo me acuerdo con mucha esperanza, con cuánta esperanza veíamos, por ejemplo, los casos, cuando estaba comiendo, en fin, todos los casos. Bueno, lo que nos correspondió informar de la captura de Juan Collado, cuando comenzábamos los periodistas, cuando estábamos en radio, lo informamos. Juan Collado ya está en su casa. Ya está en su casa. Emilio Lozoya ya estará pronto en su casa. ¿Ya? ¿Quién está en la cárcel? Rosario Robles está en su casa. Está en su casa. Es más, no tarda seguramente en tener que el Estado mexicano que ofrecerle una disculpa para ridículo de todos. Viene un libro de ella, por cierto. Sí, viene un libro de ella. Bueno, claro. Es inocente. Sí, claro. ¿Y dónde está todos los miles de millones de pesos que se desviaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocidos como la estafa maestra, que descubrió justamente Munadora Buchaín? Bueno, están en los bolsillos o sirvieron para campañas. Nunca se aclararon. No hay responsables, Alejandro. Álvaro, no se va a saber. Es una verdadera pena. Verdadera pena. Es una deuda que se tiene con los ciudadanos y es una verdadera pena. Y por cierto, a ver, porque hay de pronto que dicen, es que usted está criticando mucho. ¿Quién critica a Alejandro Gertz Manero en los medios? Nada más fíjese, ¿quién lo critica? Nadie.
No, claro, porque lo que pasa es que el papel, en la medida en la que Gers Manero, Álvaro, ponga en ridículo al presidente López Obrador, así como te lo digo, con estos casos, con otros casos, en la medida en la que le quede mal al presidente López Obrador, Se en vuelve esa un medida, ídolo para la es un oposición. ídolo. No, es un ídolo. Díganme ustedes qué prensa ha tenido Gers Manero, la mejor prensa. Yo no recuerdo un fiscal con tan buena prensa como la que ha tenido Gers Manero. ¿Quiénes critican a Gers Manero? Un puñadito, nosotros, un puñadito. Porque obvio, hay también una camarilla de abogados y panistas muy cercanos a la fiscalía, desde hace décadas que hacen negocios en la fiscalía, que no abre la boca. Ustedes han escuchado al jefe Diego, que siempre es tan solícito y grita y actúa hablar sobre Gers Manero. No. ¿A Santiago Krill, No. coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez? ¿O a Gil Suárez? ¿O a la propia Xóchitl Gálvez? No, claro que no. ¿Han visto principales en los periódicos de la Ciudad de México contra Gers Manero? No. ¿Por qué? Cuando llegó Gers Manero al Senado, ¿sabes quién lo recibió y cómo lo recibieron, Álvaro? Bueno, pues tú lo sabes. Recibió la oposición, casi lo carga en hombros, Álvaro. Terso, fue ahí a hacer no recuerdo en qué proceso, uno de estos procedimientos. Terso, una conversación con este personaje, tan querido por la oposición. Se les hinchaba las manos de aplaudirle. ¿Por qué? ¿Nunca se lo han preguntado por qué la prensa no trata el tema Gers Manero? Claro, la respuesta es muy clara. Porque en la medida en la que pone en ridículo al presidente con casos como estos, porque en la medida en que echa a perder la promesa de que no iba a haber impunidad, en esa misma medida, pues dejan mal al presidente López Obrador. Esa es la razón por la que tiene tan buena prensa. No, que le siga, así como va Gers. Entre más le sirva a la oposición, pues así. En fin, pues ahí está el asunto.